Sí, Señor, yo también pues, te doy las gracias, Señor, por su presencia, por su amor y por todo lo que hace, Señor. Yo estoy admirado de su gracia, de su amor, Señor, y de su misericordia, al saber de que usted, Señor, pues nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante, Señor. Señor, que no sea yo hablando, que sea usted hablando, Señor, a través de su Espíritu Santo, porque creo y lo digo con todo el corazón que usted está aquí, Señor. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Siempre es un honor y un privilegio, ya lo he dicho, el estar aquí reunidos con todos ustedes. El Señor dice en su palabra, parece que es Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy me maravillaba de la presencia del Señor, no sé, nunca había sentido algo tan bello. Cuando estábamos cantando esa alabanza, pude sentir al Señor, pude sentir su presencia, su amor y su respaldo. Y agradezco por eso, porque el Señor es bueno y maravilloso. Yo, con las luchas que tengo y sé que muchos tenemos aquí, no es para que esté parado aquí, pero su gracia y su misericordia es lo que me mantiene y que me tiene aquí parado. Quería hacer una pregunta antes para que nuestro gozo sea más completo. O sea, ¿qué celebramos el día de hoy? Hoy domingo. La resurrección del Señor, exactamente. Eso celebramos el día domingo. Y es un día para estar gozoso, como decían las alabanzas, alegre porque el Señor ha resucitado, ya no está ahí. Pero quiero que nos vayamos rápidamente a Juan, capítulo 20, versículo 24. Lo que decía Lorena me gustaba de que, bueno, yo no lo he dicho, lo dice José. Estás en la lucha, Carlos. Yo creo que todos tenemos una lucha constante, ¿no? Es Juan 20:24. Cuando lo tengan, puede decir amén. Juan 20:24. El otro día les daba un ejemplo de que hay muchas personas que pueden decir, no, es que en esa iglesia donde van estos, ahí hay pura gente hipócrita. Y me gustaba la comparación de que hacía un hombre, que él decía que nosotros, pues lo comparaba de esta manera, ¿no? Que es como cuando están reparando una pared y otra pared aquí, viven en un edificio uno, y están reparando y remodelando, y eso suena muy incómodo, porque estar así no lo dejan dormir ni nada a uno. Pues quiero que pensemos que el hermano, yo y todos los que estamos aquí, estamos en reparación. El Señor está haciendo algo en nuestras vidas, pero no somos perfectos del todo. Entonces quiero que pensamos eso, no lo miramos con una manera que somos hipócritas, ¿no? Sino que estamos en el proceso. Pues voy a leer el pasaje. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, yo creo que también quiere decir gemelo, no sé, estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
Quería expresar un poco sobre esta persona, Tomás, ¿no? Cuando el Señor Jesús, pues, va a resucitar a Lázaro, viene Tomás y, y vemos ahí, ¿no? Que Tomás le dice al Señor, al Señor, bueno, el Señor va a resucitar a Lázaro y Lázaro, pues, ya había muerto y los discípulos estaban ahí. Señor, ¿cómo es que vas a ir a resucitar a Lázaro? Le dice, sí, los judíos intentaron apedrearte hace poco y tú quieres volver a ir allá otra vez. Entonces aquí podemos ver a Tomás, ¿no? Que dice Tomás, llamado el Didimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. Es en el capítulo 11, versículo 16. Luego también lo podemos ver en el capítulo 14:5, donde el Señor está ya con su despedida, ya de su despedida de los discípulos y ya está despidiéndose de ellos, porque Él va a dar su vida por todos nosotros. Entonces, también le dice, en el primer capítulo, Tomás suena como un poco, podemos ver un poco de su carácter, un poco que es un poco negativo Tomás, pero en este pasaje también hace la pregunta, y también por medio de él, pues al Señor, y le dice al Señor, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y entonces ahí podemos ver ese versículo maravilloso donde el Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces podemos ver que Tomás es un poco como negativo, ¿no? Aún siendo uno de los 12 y siendo una persona que estuvo a lo largo en el ministerio con el Señor, a lo largo de su ministerio. Y suena como un poco negativo, ¿no? Pero no podemos decir también que solo Tomás, sino que los discípulos también tenían mucha ignorancia en las formas de cómo actuar, ¿no? Y aquí pues podemos ver también que el único que pues está negativamente es este Judas Iscariote, que era el que había entregado al Señor. Ese sí es ya más negativo, pero aquí podemos ver eso, ¿no? Ver a Tomás que está siendo un poco negativo al enfrentar las circunstancias difíciles y quizás con ignorancia, con muchas de las cosas y no saber qué hacer y a dónde ir en estos momentos, ¿no? Porque dice, vamos a morir con él también, actuando negativamente. Pero aquí en este pasaje no es el problema de su carácter o de su ignorancia, sino el problema de no estar cuando se esperaba que tenía que estar. Y el Señor, bueno, dice aquí, ¿no? El primer capítulo del que vamos a leer, dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Juan es muy claro. El Señor Jesús vino y se le apareció a los 10. Pero Tomás no estaba cuando el Señor Jesús vino. Y creo que aquí hay una lección muy importante que debemos aplicar a nuestra vida, a nuestra propia vida, sobre todo en las decisiones importantes, sobre todo cuando se trata en cosas de la iglesia y en la reunión con los discípulos. Porque cuántas cosas nos perdemos por no estar donde se supone que deberíamos estar. Y eso lo podemos aplicar a muchas decisiones que tenemos que tomar como iglesia y en las muchas reuniones que podemos tener. Justo podría decir Tomás más adelante, justo no estaba cuando el Señor Jesús vino y por eso vinieron mis dudas, porque no estaba donde debería de estar. Justo no estaba. Y por eso lo repito, hermanos, cuántas cosas nos perdemos por no estar con el resto del pueblo y obrar con el resto del pueblo. Y nuestro hermano Julián nos predicaba del día de reposo que debemos de estar, pero no solo eso, hay muchas cosas que hay que hacer a lo largo de la semana. Y las dudas que muchas veces vienen es por eso, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer.
Tenemos que estar reunidos todos. Hoy era muy precioso, podías sentir la presencia del Señor, es algo precioso sentirlo, dejarte llevar por lo que el Señor puede estar haciendo. Así que Juan, en el comienzo de estos versículos importantes dice, en otras palabras, todo esto que le ocurre a Tomás, como ser las dudas que afronta, están porque él no estaba donde debería de estar. Y si hubiera estado, hubiera disfrutado de la presencia del Señor. Hoy la presencia del Señor estaba en este lugar. Y las personas que no han venido se lo han perdido porque no están donde se supone que deberían de estar. Los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor porque estábamos ahí. ¿Tú no lo has visto? Porque no estabas ahí. Y tú me dirás, ¿y cuál es el punto, Carlos, de esto? ¿Cuál es el punto de estas cosas que usted está diciendo? Hermano, hermana, en muchas de las situaciones que ahora mismo puedes estar pasando, las dudas que se te vienen a tu mente, las dudas de la fe, por ejemplo, las dudas del Evangelio y todas esas cosas que ahora mismo estás pasando y que te sientes débil con respecto a la vida cristiana, la culpa no la tienen los demás, la culpa la tienes tú, porque no estás, porque no haces, porque no vives en lo que se esperaba que debes estar, o debes vivir, o debes hacer. Julián nos hablaba del día de reposo, pues lo que celebramos hoy es el día de la resurrección, ¿no? Que es algo muy, muy bonito, o sea, es un día para estar alegre, alabando y exaltando el nombre del Señor por todas las maravillas que Él hizo, ¿no? Pero muchas veces pues podemos decir, ese día de reposo pues era el sábado. El Señor dice en un capítulo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, muchas de las cosas que estamos pasando es porque no estamos haciendo, porque no estamos donde se supone que deberíamos estar. Y por eso le viene la duda a Tomás. Entonces otros discípulos, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. Y se le vienen las dudas. Ahora, imaginémonos que nos acercamos a Tomás. Y no nos acerquemos de una manera negativa, porque este hombre no estaba donde debería de estar y se le ha creado una duda lógica, clara y tiene que afrontar. Y hay dudas que podrían ser necesarias. Me llamaba la atención lo que Juan decía el otro día en su casa, de que a él se le había venido una duda y que los hijos le habían preguntado esto. Y esas dudas muchas veces podría hasta decir que son buenas, porque esas dudas nos van a llevar a investigar, a leer la palabra de Dios. Esas dudas son para eso. Y lo mismo sucede cuando andamos orando y le decimos a una persona, tienes un dolor. Pues aquella persona, al experimentar el poder de Dios, se le crea una duda. Y esa persona va a investigar, sí o sí. Va a decir, esto no, yo tengo que investigar esto. Entonces esas dudas podría decir que son un poco buenas. O sea, para bien, porque lo necesitamos. Pero quiero que le hagamos unas preguntas a Tomás. Y la pregunta que le podríamos hacer, ¿por qué dudas, Tomás? ¿De qué te vienen esas sospechas, Tomás? ¿Por qué quieres tocar las heridas de tu Señor Jesucristo? Y creo que así podemos ver las intenciones que hay detrás del corazón. A ver, Tomás, dime, por favor, ¿por qué dudas? O aquel que duda. La pregunta, oye Tomás, ¿será que es una excusa para no querer aceptar las implicaciones que conllevan a un cambio? Que es lo que dice el apóstol Pablo, yo creo que es en
Romanos 12, me parece, donde dice, no os arraitéis, no os conforméis a este siglo, sino, bueno, podríamos buscarlo. No sé si alguien me lo puede buscar, Romanos 12:2. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Amén. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Claro, muchas veces eso se nos hace duro, ¿no? Y muy duro, porque es un cambio de mente, es un cambio de vida, es una cosa que se tiene que ver en nuestra vida. Y se me viene a la mente Pilato, por ejemplo, donde el Señor le está hablando de la verdad y él le dice, ¿qué es la verdad? Y se dio la media vuelta, lo que oraba mi hermana ahora mismo, que muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, que no seamos así, simplemente oidores. Pilato no quería ningún tipo de respuesta, simplemente estaba excusando su propia dejadez y su falta de interés. Y puedo pensar que hay mucha gente que está haciéndose preguntas porque tiene problemas a la hora de aceptar los retos y las implicaciones. Hermano, a tu vida van a venir muchas cosas que te van a hacer dudar del Señor. Y si no tenemos esa relación con el Señor, con su palabra, una vida diaria con Él, va a ser muy difícil que nos mantengamos en pie. Que nos mantengamos en pie. Tomás, ¿será por las muchas actividades que tenemos a diario? No sé si se han dado cuenta que muchas veces estamos haciendo cosas para el Señor y no tenemos relación con el Señor. El cansancio, la falta de descanso también, ¿no? Que muchas veces el cuerpo lo necesita. Escuchaba un hombre que dijo que nosotros no deberíamos dormirnos ya después de las 11, porque el cuerpo lo pide, el cuerpo pide el descanso. Y claro, muchas de las cosas que hacemos, las actividades que hacemos, pues también podría perder esa relación con el Señor. Me llamaba la atención que un chavo, cuando anduvimos en Asturias, me decía, pero tú ¿cómo te levantas a orar a esa hora? Cuando realmente habíamos tenido un día tan pesado, porque cuando uno está, ¿cómo te vas a levantar a orar así? Me dice que claro, le digo, porque esto es mi vida. Si yo no estoy orando, si no estoy con este devocional, esta relación cerca del Señor, pues va a ser muy difícil. Pues podría decir el cansancio, la falta de descansar, ¿no? Bueno, una cosa que yo creo que el Señor lo estaba pensando ahora, que una cosa es que nosotros nos desvelemos con el Señor, porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes que se han quedado dormidos orando y como que sienten esa vergüenza, uy, me quedé dormido, Señor, perdóname. Pero no, muchas veces quizás pues te quedas dormido, pero el corazón sigue orando y el Señor te cuida, o sea, si te quedas así dormido. Pero otra cosa es quedarnos hasta, qué sé yo, hasta las 12, te lo digo porque me ha pasado a mí con el móvil. Ahí ya es otra cosa, porque ya nos quedamos con el móvil aparte de lo que nos gasta, ¿no? La energía que nos gasta del móvil. Y también podría ser por el ¿qué dirán mis amigos? Ay, qué dudas. ¿Y si me quedo solo? ¿Y si se burlan? Porque mucha gente que podría decir, oye, o lo que dice muchas veces cuando vamos a las reuniones, pues podría ser, ¿no? Oye, lo que tú me estás diciendo tiene sentido. Todo lo que tú me estás diciendo, lo que Antonio y Julián dice, tiene mucha base, porque realmente es verdad todo lo que estás diciendo. Pero, ¿por qué no tomo esta decisión? ¿Por qué dudo en seguir al Señor? No lo hago porque esto me va a crear muchas dificultades y comienza la duda y el miedo. Y creo que esto es lo que nos está pasando a nosotros. Pero esto no es el problema de Tomás, ¿no? Porque él le ha dicho, o sentir miedo, no, porque Tomás le ha dicho en aquel capítulo, vamos también nosotros para morir con él.
Si toca morir, se muere, ya está. O sea, él no tiene ningún miedo. Esto no es el problema de Tomás. Y yo tengo una pregunta a ti, Tomás, que no quieres tener esa relación con el Señor o con Dios. Yo te hago esta pregunta a ti, Tomás. ¿Prefieres tener todos los amigos del mundo y estar enemistado con Dios? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Entonces, lo que le sucedía a Tomás, quiero que volvamos a Tomás, qué era lo que realmente le sucedía a Tomás y por qué a él pudieron llegar las dudas y todas las cosas que estaba enfrentando en ese momento. Yo puedo pensar en Tomás cuando el Señor fue crucificado, porque Tomás, no sé si lo vio, se lo contaron, pero pudo haberlo visto, o cuando, no sé si recuerda aquí en el Evangelio de Juan, pongámonos a pensar en José de Arimatea con Nicodemo, bajando al Señor de la cruz y quitándole los clavos y desclavándolo y luego pues preparándolo para la sepultura. Y Tomás ha visto estas cosas. Tomás lo ha visto. He visto cómo han enterrado a mi Señor. Yo lo he visto. Y muchas veces, no sé si conoces personas que asimilan las cosas de una manera, pero que otros las asimilan de otra manera. Es más duro. Y creo que aquí Tomás, para él haber sido un trago amargo, eso fue duro para él. Eso fue la duda que le vino a Tomás. Pero él les dijo, y entonces estos discípulos vienen y le dicen, hemos visto al Señor. Y claro, pues Tomás ahí estaba. Entonces Tomás tenía esa duda lógica, ¿no? No como nos sucede a nosotros muchas veces. Y entonces él les dijo, ¿no? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, ¿qué pasó? 8 días después, sus discípulos estaban otra vez y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. 8 días después. Muchas veces, quizás pasan 2 domingos, 3 domingos que no vienen a la iglesia. Aquí también se puede ver que el domingo también es un día para alabar al Señor, porque, no sé, de domingo a domingo yo creo que son 8 días, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que al domingo siguiente Tomás estaba ahí con los discípulos y con otros más, que no sé si fueron 500 personas más que vieron al Señor pues resucitado ya, ¿no? Bueno, lo dice la Biblia que tengo, la Biblia de lectura. Entonces Tomás, eso sí, hizo caso a los discípulos y 8 días después estaba ahí con él. Ahora, Tomás, el ausente, ahora está presente. Ahora sí puede ver a su Señor. Ahora está ahí. Y el Señor, siendo tan maravilloso y tan bueno, le dice... Y él dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En este gesto en particular el Señor le está diciendo que no sea incrédulo. Entonces Tomás ahora está ahí, ahora puede ver a su Señor, ahora está alegre, ahora está preparado para gritarle al mundo que el Señor ha resucitado. Y eso es lo que el Señor quiere hacerle ver a Tomás y a nosotros en este día, de que Él resucitó, que no fue simplemente una aparición o un sueño o una luz que brillaba, no, sino que Él estaba en carne propia y le dijo, toca, Tomás, siente, Tomás. Y también los discípulos, porque los otros discípulos también, también eran un poco dudosos de las cosas, ¿no? Pero Tomás pudo ver a su Señor.
Y esto es para que nosotros creamos de que Él es real. Tomás está ahí. Quiero que, hemos tocado dos temas, Tomás el de la duda, ahora vamos a ver Tomás el que ve. Ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano, porque cuando vemos, solo cuando vemos, poner un ejemplo de un lugar, por ejemplo, vamos a un lugar, una persona va a un lugar, por ejemplo, Lorena parece que hablaba de un paisajismo por ahí, pero no sé si ella ha ido. Pero entonces, cuando vamos a un lugar y la gente nos dice, bueno, mira, ese lugar es precioso, ese lugar cuando lo mires te vas a quedar perplejo, ese lugar es maravilloso, es precioso. Entonces, nosotros se nos crea esa duda, ¿no? Y decimos, nos quedamos conformes hasta que vamos a ese lugar y nos quedamos encantados. Pero aquí, en este pasaje, no solo se trata de ver, no solo se trata de admirar la belleza del Señor, no solo se trata de eso, no solo se trata de ver los milagros y de ver tantas cosas, sino que aquí se trata de una rendición total. Tienes que rendirte ante el Señor como Tomás. Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Es una rendición total. Hermano, yo no te vengo a hablar algo que no he experimentado. Siempre como creyente lo he intentado con todas mis fuerzas y nunca he podido. Pero cuando me rindo ante el Señor, he podido ver su gracia y su misericordia en mi vida. Lo he podido experimentar. No te lo digo porque alguien me lo ha contado, es porque yo lo he vivido. Señor mío y Dios mío. Y tienes que atesorarlo en tu corazón. Y tienes que creer en ese Cristo que ha resucitado, que ahora ya no está muerto, que ahora mismo está aquí en este lugar y que quiere llenar tu corazón. Y que te lo dijo a través de Tomás, de que Él no es una aparición o un sueño, no, estuvo presente con ellos. Entonces es una rendición total. Escribí, pero ¿qué es lo que pudiera estar pasando en nuestra vida o lo que fuera, o lo que está pasando en otras congregaciones? Decía A.W. Tozer, no sé si alguien lo ha oído mentar, dice, lamentablemente ha surgido una nueva generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. Eso es imposible. Es como tener un lazo de una pierna y estar tirando, porque te tira el mundo para allá y te tira el Señor para acá. Entonces vas caminando todo así, todo neto, ¿no? Perdonando la palabra, porque estás tirando para un lado. No, mi hermano, tienes que soltar el mundo y seguir al Señor y agarrarte firmemente de Él, porque si no, no se va a poder. No se va a poder jamás. Tenemos que rendirnos ante el Señor. Yo escribí, ya para terminar, porque no lo voy a hacer tan largo, y cuando el Señor le dice, porque me has visto, has creído. Lo ha visto al Señor. No se trata de hacer cosas, no se trata de hacer obras, no le está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer tantas cosas, no, simplemente creer. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo de verdad, ya nadie nos tiene que obligar a hacer cosas, nadie, porque lo empezamos a hacer, pero lo hacemos por amor al Señor. Entonces, buscaba la palabra dichosos y la escribí. ¿Qué significa dichosos? Y es una palabra muy, muy bonita, porque el Señor le dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. La palabra dichoso significa feliz, jubiloso,
alegre, encantado, contento, afortunado, satisfecho, venturoso y bendito. Solo esa palabra es una palabra maravillosa, pero quiero que elijas el día de hoy, porque también está lo contrario a eso. Y la palabra dichoso, lo contrario de es desdichado, infeliz y desgraciado. Nosotros elegimos. Cada quien elige lo que quiere vivir o lo que quiere hacer. Pero el Señor hoy te lo ha dicho por medio de Tomás, de que Él resucitó. Y es rendirte ante ese Cristo resucitado. Es rendición total para poder ver su gloria y su poder. Y hoy te lo digo yo. Te lo digo yo que no he tenido una semana fácil, pero me he rendido ante el Señor y le he dicho: Señor mío y Dios mío, tú tienes el control. Y Él me ha dado la fuerza para estar aquí. Es su gracia, es su amor, es su misericordia. Y eso me hace verlo más como mi Señor, como un Padre. El Señor vino a este mundo. Y el mejor regalo que podemos tener no son los milagros, no son las cosas que te puedan pasar. No es nada de eso. El mejor regalo que me ha podido pasar y que te puede pasar a ti es Dios mismo, que se dio en esa cruz por amor a todos nosotros, y debemos entregarle nuestras vidas. Pues, amado Señor, hoy en esta tarde, Señor, quiero agradecerle, porque sé que no he sido yo, Señor, hablando. Sé que ha sido usted, Señor, y es su gracia y su misericordia. Quiero que nos ayude, Señor, a experimentarlo más, a buscarle más, a tener ese deseo de buscarle todos los días, Señor, de buscarle con los hermanos, de buscarle en los grupos de oración, de buscarle en la iglesia como hoy, Señor, que su presencia se hizo manifiesta porque le alabábamos y le estamos alabando con un fuego, Señor, y cuando le alabamos así podemos sentir su presencia en nuestro corazón, y nuestro corazón arde, Señor, y pedimos que arda más y más cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, toda la honra y la gloria sea para el Señor.